Buenos días a todos. Gracias, Pablito, por orar juntos. Abramos entonces nuestras Biblias en Salmo 23. Un poquito más de... Exactamente. Ahí estamos. Cuando estaba frente al estudio de este Salmo, la verdad que pensé mucho cómo poder compartirlo. Decía, bueno, lo predico de una vez, tiene sentido porque es una canción y es una canción corta, así que va a ser bueno recibir todo el impacto del Salmo de una, ¿no? Después dije, bueno, lo puedo predicar en 2 o 3 partes y divido mitad y mitad, ya que hay una división natural ahí en los cuadros que va a usar el salmista. Y dije, bueno, predico la primera parte y después la segunda parte. Sobre la marcha dije, qué bueno los versículos cuando vos... Podría hacer un sermón de cada versículo, porque tiene mucha sustancia. Pero al final dije, no, lo voy a predicar en 2 veces y vamos a ver cómo lo podemos hacer. Y cuando lo estaba estudiando, solamente pude estudiar Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así que no pude avanzar más de ahí. Es tremendo realmente el sentido del Salmo. No voy a decir algo distinto a lo que ya crees, a lo que ya entendés. Como decía Pablito, el Salmo es muy claro en lo que dice, pero sí lo que quiero que veamos son las implicaciones de esas palabras y que podamos traer aire fresco a nuestra vida. No algo nuevo, porque la palabra de Dios no necesita ser renovada, ni mucho menos, es poderosa en sí misma, pero sí recordar cosas que ya hemos visto, recordar cosas en nuestro corazón y afirmarlos para la gloria de Dios. Cuando te acordás allá, no me acuerdo en qué mes fue, pero cuando empezamos a estudiar el Salmo 22, te mencioné que este salmo da inicio a una trilogía de salmos que tienen que ser vistos de forma panorámica desde la perspectiva pastoral. El Salmo 22 nos muestra la pasión de un pastor que va a entregar la vida por las ovejas. Y esa expresión, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y contemplamos los sufrimientos y la gloria de Cristo. El Salmo 23 tiene otro matiz. Ya no es este pastor sufriendo, no es la pasión del pastor, sino más bien se ve la protección del pastor. Podríamos decir que este salmo hace eco en Juan capítulo 10, donde se ve al buen pastor. Mientras que el Salmo 24 también va a cerrar esta trilogía de salmos con el gran pastor. Algo que dice 1 de Pedro capítulo 5, cuando aparezca el príncipe de los pastores. Es de ese pastor que vamos a hablar en Salmo 24. Pero ahora vamos a considerar el Salmo 23. Cuando pensamos en la Biblia en general, hay varios datos que son muy interesantes. Por ejemplo, la Biblia es el libro que a mayor idioma se ha traducido. Es el libro más impreso de toda la historia. A su vez es el libro más vendido de toda la historia y es el libro más obsequiado de toda la historia. Aunque esto es verdad, también es el libro más costoso. Hay manuscritos en la Biblia que están tasados en $500,000. Imagínate, podríamos pagar varios viajes a la selva con eso, ¿no? Es el libro más memorizado, es el libro más obedecido y curiosamente la Biblia es el libro más desobedecido también. Y podríamos seguir y seguir y seguir. Pero de todo lo que se lee en la Escritura, lo que se cita con más frecuencia es el Salmo 23. Tanto judíos como cristianos, todos van al Salmo 23 a buscar esperanza. Este salmo es conocido y se usa con frecuencia en los hospitales, por ejemplo, en entierros, en funerales, en guerras. Es citado en cantidad de películas dramáticas, ¿no? Y es así porque hay ciertos momentos en la vida del ser humano en donde podemos ver, aunque sea por un momento, cuán frágiles, breves y débiles somos, y en esos momentos necesitamos que alguien cuide de nosotros. Las palabras de este salmo han traído consuelo y esperanza en momentos de mucho dolor y desesperación, ¿no? En un mundo de dolor, de miedo, de situaciones inesperadas, de tragedias, de injusticias, Dios diseñó el Salmo 23 para restaurar y consolar nuestro corazón, para traer alivio a nuestra alma. Y es de esperar porque a pesar de que sus palabras se usan en momentos muy difíciles, sus palabras en realidad son de vida y paz. Un comentarista señaló lo siguiente y le cito: el Salmo 23 se ha convertido en un salmo fúnebre
pero en realidad es un salmo sobre la vida. Solo uno de 6 versículos habla de la muerte. Las imágenes del salmo están dominadas por la comida, el agua, el descanso, la seguridad. Se trata de ir a un banquete en el cual te echan aceite perfumado en la cabeza y tienes una copa de vino en la mano donde tienes que decirle al anfitrión, al que te invitó, no, detente, se está derramando. El Salmo 23 trata de la vida abundante, se trata más de la felicidad de vivir que de la tristeza de morir. Y toda la felicidad está ligada a poder decir que el Señor es el pastor, pero que también es mi pastor. David, quien es su escritor, había aprendido a confiar en Dios. Y estoy convencido, hermanos, que la confianza en Dios no es algo que se dice simplemente, sino que es algo que tenemos que aprender. ¿Por qué tenemos que aprender a confiar en Dios? Debido a la incredulidad de nuestro corazón. La confianza en Dios no es natural en ninguno de nosotros. Aunque hayamos creído en Cristo, esto no es natural. Es algo que necesitamos desarrollar, crecer en habilidad, en herramientas. Hay muchas cosas, grandes y pequeñas, que desplazan nuestra confianza en Dios. Primero, nuestro propio orgullo, ¿no? Que no nos permite ver otra fuente de seguridad más que a nosotros mismos. Nuestra falta de conocimiento de quién es Dios también tiende a hacernos dudar acerca de Dios. Y aún la falta de conciencia en aquellas cosas que conocemos de Dios. Sabemos que Dios es un Dios grande, todopoderoso, pero dudamos del Señor bajo ciertas circunstancias que solamente están en nuestro corazón de forma teórica. La incredulidad, hermanos, es una forma de idolatría. Tenemos que verlo desde ese punto de vista. Es donde no confiamos que Dios es capaz de hacer lo que es mejor para nosotros, de dar dirección correcta en situaciones extremas. Y ahí desconfiamos de Dios y recurrimos a cualquier otro tipo de ayuda, ¿no? Todos luchamos con la incredulidad, claro, en diferentes medidas, ¿no? La incredulidad hasta puede parecer o disfrazarse de un razonamiento prudente en ciertos contextos. Pero si examinamos detalladamente nuestro corazón, vamos a encontrar que en realidad no estamos confiando en Dios. Y este salmo no solo tiene que usarse en un velorio, en un entierro. Aunque es útil en esos momentos, deberíamos traerlo a nuestra mente todo el tiempo que podamos. ¿Por qué? Mira, te voy a decir, porque el Salmo 23 es una mortificación a nuestra incredulidad. Eso es lo que es. El Salmo nos muestra lo bien que hacemos en confiar y depender del Señor. Y también nos muestra que no tenemos ninguna razón para confiar en nosotros mismos. Lo que hace el Salmo es elevar la persona de Dios más allá de nuestro entendimiento y lo contrasta con nuestra bajeza, a más no poder, ¿no? ¿Con el fin de qué? De que nos apresuremos de manera urgente a depender, a confiar del Señor. Déjame resumirte la idea central del Salmo. El salmista expone los beneficios de la protección y el cuidado de Dios sobre sus frágiles, débiles y dependientes hijos con el propósito que confiemos en Él. Entonces, el salmista va a exponer los beneficios de la protección y el cuidado de Dios sobre sus débiles hijos, que no tienen otra más que confiar en Él. Ese es el propósito. Podríamos ver este salmo como la persuasión más fuerte para que confiemos en Dios de manera absoluta. Tenemos pasajes que nos animan a confiar en Dios, ¿no? Por ejemplo, en Hebreos tenemos ese pasaje ahí en Hebreos 4:16 que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para hallar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y es maravilloso, con un corazón cargado, afligido, ir y buscar el socorro, el alivio en el Señor. Pero en el Antiguo Testamento también tenemos un Hebreos 4:16 y es el Salmo 23, donde podemos ir y decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Con eso en mente quiero que demos lectura a estos 6 versículos. Dice así la palabra de Dios: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando.
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hasta ahí nomás la palabra de Dios. Pero fíjate que el Salmo no comienza diciendo Jehová es mi pastor, sino comienza con el título chiquito, a esa inscripción. Eso también está inspirado y tenemos que analizarlo. Dice Salmo de David. Ahí tenés todo el contexto del Salmo. Salmo de David. Solo se nos dice quién es el autor, es David. Nada más. No se mencionan las circunstancias, el lugar, la ocasión. Solo se dice que esto es una canción de David. Esto lo cantó David, esto lo compuso David. Con frecuencia cuando pensamos en el Salmo 23, ¿qué imaginamos? Imaginamos ahí un escritor idealista, ¿no? A veces imaginamos que David está sentado ahí encima de una piedra, vestido con esplendidez, sus ovejas ahí todas pomposas, blancas, y mientras David está ahí tocando el arpa, vienen estos pensamientos tan dulces acerca de Dios y escribe lo que escribe, ¿no? Pero tenés que entender que si bien es cierto que David era pastor, si bien es cierto que él era un músico, un dulce cantor, y también es cierto que escribió mucho en la Escritura, tenés que ver su vida como un todo a la luz de este salmo. Quien escribe estas palabras es un rey, pero un rey que ha vivido y ha atravesado circunstancias extremas en su vida. Un hombre que, por ejemplo, fue envidiado, fue perseguido, fue difamado, fue traicionado. Es un hombre que se convirtió en un asesino, en un mentiroso, en un adúltero. Un hombre que recibió la bondad, la gracia de Dios, su misericordia, pero también las consecuencias amargas del pecado. Un hombre que fue perdonado, restaurado. Es el testimonio de alguien que lleva en su vida las cicatrices de las pruebas, los fracasos, la pérdida. Una persona como vos y como yo, ¿no? Con derrotas, con miedos, con virtudes, con aciertos, con fracasos. Así que antes de comenzar a estudiar el Salmo, tenemos que limpiar de nuestra mente ese pastorcillo ahí de ropas espléndidas, cuidando a las ovejas relucientes. Cuando veas el Salmo 23, tenés que tratarlo como algo cercano, no como algo idealista, sino como algo cercano a nosotros, que está puesto ahí con la intención de mostrar no solo lo que deberíamos y nunca podremos, no, sino este salmo tiene la intención de mostrar cuánto dependemos del Señor y cómo debemos confiar en Él. El escritor es humano, claramente, pero inspirado por el Espíritu Santo, su realidad tiene que ser nuestra realidad. Mira, el Salmo 23 tiene que ser tu declaración y mi declaración de confianza en el Señor. Un hombre llamado Atanasio dijo, la mayor parte de las escrituras nos hablan a nosotros, pero los salmos hablan por nosotros. Podemos hacer nuestras estas palabras del salmista. Así que el sentir de estas palabras tienen que hacerse personal en tu vida y en mi vida. El salmo, a su vez, no es un llamado colectivo general a la confianza en Dios. Por el contrario, es un llamado personal, especial, particular, a que confíes en Dios, a que yo confíe en Dios. La gramática misma del pasaje deja ver eso, ¿no? Por ejemplo, dice, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de dedicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia. Después dice, tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No solo es personal por el uso de los pronombres personales, sino también por la perspectiva de quien te está hablando. Mira, hasta el versículo 3, el Salmo habla acerca de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará, y todo lo que Dios hace. El objetivo del salmista es reconocer el cuidado de Dios sobre su pueblo, ¿no? Pero el cuidado de Dios sobre su vida, porque después va a decir, tú aderezas mesa delante de mí. Ya no habla acerca de Dios, sino que ahora habla con Dios directamente. Así que esto es personal. Aunque todo el salmo está impregnada por la imagen de un pastor cuidando a su oveja,
debemos mencionar que no es el único cuadro que el salmista usa para que confiemos en Dios. Mira, los versículos 5 y 6 muestran a un gran anfitrión, a un hospedador sin igual, lo que todavía hace algo más personal en el Salmo, porque pasa del ámbito animal al ámbito de las relaciones humanas. Es como si David se dijera al Señor como su pastor y lo alabara y le dijera, tu cuidado por mí es tan completo, tan absoluto, que más que la forma que un pastor amoroso trata con su oveja, tú me tratas como un anfitrión espléndido a un invitado muy especial. Así que esta confianza en el cuidado de Dios no es de carácter general, ni tampoco exclusivo de David o algunos más, sino que esto debe ser una realidad en cada creyente. Vos y yo somos invitados a confiar en nuestro gran pastor. Así que el título del mensaje intenta hacer justicia con estos dos cuadros. Confía en el gran pastor y hospedador. Confía en el gran pastor y hospedador. Y vamos a ver solamente el primer punto, y es esta razón, ¿no? ¿Por qué tenemos que confiar en el gran pastor y hospedador? Porque la naturaleza de su ser me da contentamiento. La naturaleza de su ser me da contentamiento. Versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esto es una simple declaración. No tiene ideas ahí rebuscadas o sofisticadas o complejas. Pero a su vez, esto es toda la proposición del Salmo. Todo el Salmo va a tratar de este asunto. Jehová es mi pastor. Es la tesis del Salmo. Podríamos tomar esto como la idea principal y todo lo demás explica esta realidad. Jehová es mi pastor. Lo primero que hace el salmista es darnos una definición de Dios y luego ¿qué hace? Nos da la consecuencia de esa definición. Jehová es mi pastor, por lo tanto, nada me faltará. Es como si la causa que es Jehová y hay un efecto ahí, nada me faltará. Esto es cierto, pero a veces pasamos demasiado rápido por este centro causal del asunto, ¿no? E incluso antes de ver las implicaciones sobre la primera definición, Jehová mi pastor, tenemos que detenernos en el sujeto de la oración, en Jehová. El salmista comienza mostrando esto. Fíjate que después son todas acciones, pero acá tenés un verbo de estado y es necesario que veamos quién es Jehová. Nos muestra la naturaleza del ser de Dios. La palabra hebrea ahí es Yahvé. Y te acordás ahí en el episodio de la zarza ardiente en Éxodo capítulo 3, donde Dios va a revelar su nombre y su nombre para siempre y que todos tienen que conocerlo a Dios por este nombre. Te leo los versículos 13 al 15. Dice, y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por los siglos de los siglos. Yahvé alude a la eterna e inmutable naturaleza de Dios. Y el salmista comienza con esto, con Jehová. El significado de Yahvé es importante para la teología. De acá se derivan la palabra esa Javá, donde el significado esencial es Yahvé es Él o Él será. Este nombre indica que Dios es en sí mismo y quiere ser. Da a entender que no tiene ni principio ni fin. Vive en un permanente presente. Nunca hay un pasado ni un futuro para Jehová. Él es siempre constante. Él es quien es y lo que es. De modo que Dios es eternamente quien es y lo que es. Estas son definiciones teológicas muy importantes. Él es. No depende de nada y de ninguna otra cosa. Y le dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Cuando nosotros ponemos un sujeto común, cualquier persona, y decimos, Gabriel es, le falta algo, ¿no? Falta una estructura que le dé sentido a esa oración. Pero cuando decimos Dios es, ya está completa la idea. Dios es.
Dios existe. Él es quien es y lo que Él quiere ser. Depende de sí mismo. Hay un texto simple, pero que describe a Dios en Salmo 18:31. Lo hemos estudiado. Dice, porque ¿quién es Dios? Sino solo Jehová. Sino solo Jehová. Me gusta la imagen de la zarza ardiente porque si bien son conceptos teológicos, en la Escritura se ilustran con mucha facilidad, con mucha claridad. Cuando vos mirás la zarza ardiente ahí, lo extraño en ese cuadro no es un arbusto seco que se prende fuego en el desierto, porque eso era bastante común. Pero lo que no era común es que este arbusto no se consumía. Hay algo muy simple ahí que podemos aprender de la autoexistencia de Dios. Porque en condiciones normales el fuego, ¿qué necesita? Combustible, ¿no? Y oxígeno para mantenerse. Pero el hecho de que la zarza no se consumía dice mucho acerca de la naturaleza de Dios. Acá tenés el reflejo de su naturaleza autoexistente, independiente, trascendente de Dios. No depende de nada para funcionar. No depende de nada para su existencia. Tremendo. La zarza no se consumía porque Dios no necesita consumir a nadie para existir. Él depende de sí mismo. Recordá que nosotros necesitamos el cuidado pastoral, pero Dios no necesita cuidado pastoral. Él es la causa de todas las causas y no necesita un pastor y tampoco necesita ovejas. Él es glorioso en sí mismo. Siempre tenemos que recordar que Dios sin nosotros sigue siendo Dios. No nos necesita. Pero nosotros sin Dios no somos nada, hermanos. No somos nada. Jesús lo dijo en Juan 15, ¿no? Sin mí, nada podéis hacer. Recordá eso. No somos nada sin Dios. Acompáñame un texto ahí en Job. Esta semana lo estuvimos compartiendo en el grupo pequeño. Cuando un pasaje se me queda en la mente, siempre veo la ocasión para compartirlo, ¿no? Así que esta es otra. Job capítulo 35 nos recuerda lo bajo, lo débil e insignificante que somos. Versículo 5, Job 35:5 dice, mira a los cielos y ve, y considera que las nubes son más altas que tú. Tremendo, ya está. No somos nada, ¿no? O sea, no sé si hay alguna nube ahí, podemos salir afuera y miramos y decimos, ¿dónde están las nubes? Están allá arriba, son más altas que yo. Esto nos habla de la grandeza de Dios, porque ¿quién creó las nubes? Dios. Pero aún esa creación de Dios es más alta que nosotros. Y el versículo 6 le va a ir añadiendo un poco de tensión al significado. Dice, si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? O sea, ¿en qué va a afectar tu pecado a Dios? ¿De qué forma lo vas a perjudicar a Dios pecando? ¿Vas a perjudicar a Dios porque peques? No, no. Dios es autoexistente, independiente, no necesita de vos. Y no lo vas a perjudicar a Dios. Pero si se multiplican tu rebeldía, ¿vas a frenar los propósitos de Dios? ¿Vas a frenar su voluntad? ¿Vas a poder detener su mano y le vas a decir, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo, Dios? Para un poquito, acá no. ¿Eso le puedes decir a Dios? No, no. Él es Jehová. Él existe en sí mismo. Pero hay algo también un poco aterrador en el versículo 7. Dice, si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Claro, yo entiendo que no voy a afectar a Dios por mi pecado, pero acá dice el texto, si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿Vos pensás que Dios anda mendigando nuestra piedad? Anda buscando cómo, hoy quiero estar contento, a ver si hay alguien que me alabe. ¿Vos pensás que Dios necesita tu justicia, tu obediencia? Dios no nos necesita, hermanos. No te necesita a vos, no me necesita a mí. Él depende de sí mismo. Él es glorioso. Pero el versículo 8 nos da la utilidad de ser piadoso, ¿no? Y las consecuencias de ser impío, porque dice, al hombre como tú dañará tu impiedad. O sea, como tú, insignificante, bajo, débil, limitado. Al hombre como tú va a perjudicar tu rebeldía, ¿no? Tu pecado. Y al Hijo del Hombre aprovechará tu justicia. O sea, sí, está bien, tenemos que ser piadosos, porque eso nos va a traer beneficios, ¿no? Pero a Dios no lo podemos perjudicar para nada. Él es glorioso. Dios
siempre va a seguir siendo glorioso, inmutable, soberano, trascendente, omnipresente, omnipotente, omnisciente, santo, justo, bueno, misericordioso, compasivo, fiel, autosuficiente, libre, eterno, infinito, poderoso, grandioso. Todo eso con mi obediencia, o todo eso a pesar de mi desobediencia. Él es Jehová, Él es Jehová. De todas las cosas hermosas que describe el Salmo, esta es la más asombrosa. Él es Jehová. Esta primer palabra tiene todas las implicaciones para que podamos confiar en Él. Que se nos diga acá que es Jehová quien pastorea, deberían hacernos detener en seco. O sea, este Dios altísimo que te acabo de describir es quien te cuida, es quien nos cuida. Él es nuestro pastor. Acá tenés al Dios del pacto, al creador, al sustentador de todo el universo. ¿Y qué se dice de Él? Es mi pastor. ¿Qué tipo de imágenes vienen a tu mente de una deidad tan completa y absolutamente autosuficiente y autoexistente como esta? Uno pensaría en un Dios así, como lo describen los demás salmos, ¿no? La metáfora esas dominantes como escudo, torre alta, fortaleza, alto refugio, roca, fuerza. Y eso está bien porque eso representa a Dios. Pero en este salmo ni siquiera se presenta a un rey, se presenta a un pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esto lo hace cercano porque Dios es todo lo que es en relación a sus criaturas. No de forma distante a sus criaturas. Dios es todo lo que es en relación a sus criaturas. Y te recuerdo algo en cuanto a un pastor. No es el mayor empleo que se pueda tener en la actualidad, ni en ese momento tampoco. De hecho, ¿te acordás los egipcios? ¿Les gustaba estar con los pastores? No. Dios preservó a la nación de Israel en Egipto, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué no se iban a poder mezclar los egipcios con los israelitas? Porque los egipcios aborrecían a los israelitas. Ahí tenés la providencia de Dios, ¿no? Entonces, ¿para qué los introduce a Egipto? Porque con las demás naciones, las otras naciones quizás se iban a querer juntar con los israelitas, pero los egipcios de ninguna manera. Así que esto preservaba que el pueblo de Israel se mantenga en un linaje. Pero ellos aborrecían, era abominación los pastores. ¿Te acordás? Este trabajo se les daba por lo general al hijo menor, tal el caso de David, ¿no? O sea, no era una ocupación, la ocupación más vistosa. No es que vos vas a decir, bueno, ¿qué puedo estudiar? Bueno, voy a estudiar para pastor de ovejas. No, no es la cosa más deseada en la tierra, ¿no? Ya veremos más esto en detalle, pero las ovejas también no son los animales que despiertan más admiración. No son hábiles, no son ágiles, pero aún así tenés a Jehová pastoreando. Y digo bien porque la palabra hebrea es mi pastor, en realidad es un verbo, pastorea. Él nos pastorea. Antes te hablé del nombre del Altísimo, Jehová, y ahora te digo que es un pastor. Esto nos habla de su cercanía. Pero no es solamente un pastor o el pastor. ¿Qué dice el texto? Jehová es mi pastor. Es mi pastor. Las dos representaciones son ciertas. ¿Son iguales? No, son muy diferentes, ¿no? Una está en lo más alto y otra está en lo más bajo. Pero las dos cosas están alineadas en Dios. Él es nuestro pastor. El soberano del universo, este es nuestro pastor. El que no se sujeta al tiempo porque es eterno, es nuestro pastor. Podríamos decir tantas cosas acerca de su grandeza, pero Él es nuestro pastor. Hermanos, somos tan bendecidos con esta verdad, con esta proposición. Tenemos un pastor como este. Somos tan amados, hermanos. Mira, el ser humano no es especial porque sea especial en sí mismo, sino que sos especial porque sos el objeto del amor de Dios. Eso es lo que nos hace especial, que Dios nos ama. Después no hay más nada. Deberíamos quedarnos asombrados frente a esta verdad, ¿no? Sé que el Salmo te suena conocido, familiar, pero que esa familiaridad no atente contra el significado y el peso de estas palabras. Puedes decir conmigo, Jehová es mi pastor. Claro, los inconversos también pueden decir esto y lo dicen muchas veces a este Salmo, ¿no?
Pero ellos no saben lo que esto significa. Estas riquezas están veladas para alguien que no ha sido alcanzado por la gracia de Dios. Pero vos y yo sabemos lo que esto significa. Jehová es mi pastor. Tenemos otras implicaciones que van de la mano con este nombre, ¿no? Mejor dicho, que contrastan con su nombre, con Jehová. Si Jehová es mi pastor, ¿eso qué significa? ¿Que yo qué soy? Su oveja. Y bueno, después de describir la naturaleza trascendente y autoexistente de Dios, se da a entender que yo soy una oveja. Ni siquiera se menciona la palabra oveja. Se da a entender que soy una oveja. Las ovejas sí o sí dependen de pastores. Dependen del cuidado. No pueden manejarse por sí solas. Vas a buscar en internet y vas a encontrar que hay ovejas que son silvestres, pero esas no son las tipos de ovejas que se describen en los salmos. Este tipo de ovejas siempre han dependido del pastor. No existe la evolución. Siempre han estado siendo cuidadas estas ovejas. Y si no, se mueren. ¿Sabes cuál es la única defensa de una oveja? Huir. Para lo cual tampoco son tan rápidas. Son torpes. Las ovejas son curiosas. Y su sonido no asusta a nadie. ¿Cómo hacen las ovejas? Eso no puede asustar a nadie, ¿no? Excepto a mí cuando tenía 7 años, ¿no? Que una vez hizo el balido a la oveja y me largué a llorar. Pero después de eso no puede asustar a nadie. O sea, tampoco tienen sentido de orientación. Están creadas y diseñadas para vivir ¿en dónde? En un rebaño. En un rebaño. No pueden solas. Ellas por instinto tienen que estar en un rebaño. Ahora, como por ejemplo un caballo, vos lo llevás kilómetros y vuelve, porque tiene sentido de orientación, hasta un perro, hasta un gato que es más vago no puede haber, pero sin embargo vuelven. Pero una oveja, si se perdió, lo más seguro es que muera. Si su pastor no se apresura a rescatarla, una oveja que está perdida es una oveja que va a morir. Va a morir. No puede sobrevivir. Y cuando mirás a una oveja, sé que tenemos en nuestra mente esos dibujos de la escuelita dominical o cosas que puedes ver en YouTube donde todas las ovejas son blancas, lindas y la querés abrazar. Pero si ves a una oveja no la vas a querer abrazar. Yo sé por qué te lo digo. Tienen olor feo, no son tan lindas que digamos, son animales sucios, animales que hay que cuidarlo todo el tiempo. Esto da muchos desafíos a los que se ocupan de las ovejas, pero la verdad, en este tiempo también era caro tener una oveja. Capaz ahora también. Era caro comprar una oveja, no cualquiera tenía una oveja, pero era caro mantener una oveja, porque demandaba todo tu tiempo. No podías hacer otra cosa, porque donde te descuidabas, la oveja curiosa se te perdió. Así que así estamos representados, hermanos, como una oveja. ¿Debido a qué? A que somos dependientes. ¿De quién? De nuestro gran pastor. Fuimos creados para vivir en el cuerpo de Cristo, en el rebaño que Dios ha ganado por su propia sangre. Y sin su protección y su guía, estamos vulnerables a cualquier peligro, ¿no? El texto dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Me gusta esto porque no dice Jehová es el pastor, ¿no? Sino Jehová es mi pastor. Yo soy su oveja, le pertenezco a él. Le pertenezco a él. Si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero pensemos en el caso contrario. Si no es mi pastor, consecuente con esto es que todo nos va a faltar. Todo nos va a faltar. De alguna forma, hermanos, por decirlo así, todos tenemos un pastor, ¿no? Seguimos siempre algo. Algo nos domina, siempre estamos confiando en algo para nuestra seguridad. Seguimos la voz de la sabiduría del mundo, sea lo que eso significa, o nos gobierna Jehová como nuestro pastor, o seguís la corriente de este mundo. Hermanos, Jehová no es el pastor de toda la humanidad. Él no es el pastor de aquellos que no le reconocen. Él no es el pastor de aquellos que no se han humillado delante de Él. Él es el pastor de aquellos que dicen, Jehová es mi pastor, y entienden lo que eso significa.
Antes de la descripción del cuidado pastoral que vemos en este salmo, tenemos el Salmo 22, ¿no? ¿Recordá ahí cuál es la imagen? El sufrimiento de Cristo. Así funciona. Sin antes ir al Calvario, no podemos apropiarnos del cuidado amoroso del pastor. Spurgeon dijo, la posición de este salmo es digna de que se note. El Salmo 22, que es conocido de modo peculiar como el Salmo de la Cruz, no hay verdes prados ni aguas tranquilas en el Salmo 22. Es solo después que hemos leído las palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, que llegamos al Señor a decir, Jehová es mi pastor. Hemos de conocer por experiencia el valor de la sangre derramada y ver la espada desenvainada contra el pastor, antes de que podamos conocer la verdadera dulzura de sus cuidados. Si no has entendido el valor del sufrimiento de Cristo, si no entendiste la razón de su pasión, no tenés parte con el gran pastor. Debes ser su oveja primero. Ahora, ¿cómo soy una oveja de Cristo? Primero tenés que reconocer la gravedad de tus pecados, tu incapacidad personal para hacer algo respecto a tu pecado, pero debes correr a Cristo creyendo en su sacrificio por ti. Tenés que arrepentirte y tenés que clamar por perdón. Claro, Él te puede salvar. Tiene la gracia para hacerlo porque Él ama a las personas, pero también tiene el poder para salvarte porque Él venció la muerte. Y no solamente salvarte de la pena, la condenación del pecado, sino que quiere guiarte en una vida plena, segura en sus manos. Te aseguro que puedes tener muchas cosas en esta vida, pero si careces de una relación personal, no familiar, personal con Jesucristo, no tenés nada, por más que me digas que tenés muchas cosas. Te estás perdiendo lo más importante de esta vida. Y finalmente esto traerá como consecuencia perderte eternamente. Una triste realidad. Pero si Jehová es tu pastor, podemos decir con David, nada me faltará, nada me faltará. ¿Qué significa nada me faltará? Significa que voy a tener todo lo que deseo. Por ejemplo, no me va a faltar ninguna clase de lujo, porque Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿no? O significa que voy a tener lo mínimo indispensable para poder vivir. Quiero decirte que no significa eso. Tampoco significa eso. Te voy a decir lo que significa. Significa que no me va a faltar nada que necesite para atravesar cada situación que Dios tenga preparada para mí. Nada me faltará. Implica que aun cuando me falte salud, Dios no va a detener su gracia para que pueda afrontar la enfermedad con gozo y confianza en Él. Jehová mi pastor, nada me faltará, significa que tengo todos los recursos para glorificar a Dios conforme Él va cumpliendo sus propósitos en mi vida. Eso no significa que no van a haber pruebas, pero habrá gracia, hermanos. Habrá gracia para enfrentarla. Jehová va a estar ahí. Él es mi pastor, Él me va a guiar a través del dolor, a través de la prueba, de la pérdida, del sufrimiento, de la escasez. Él va a estar ahí. ¿Te acordás lo que decía Pablo? Muchos lo habían abandonado, ¿pero qué? Pero Jehová está conmigo y me dio fuerzas. Él es mi pastor, significa que mi vida es bendecida y guiada por alguien que trasciende el universo. Este mismo pensamiento hace eco en la carta que Pablo le escribe a los colosenses, donde había falsos maestros que promovieron otros recursos para estar plenos, ¿no? Como el conocimiento, la satisfacción venía de un conocimiento distinto al conocimiento de Cristo. Por lo tanto, Pablo les va a enseñar a los colosenses que Jesucristo es suficiente. Ese es el mensaje del libro. ¿Para qué es suficiente? Para satisfacer todas las necesidades de aquellos que son suyos. Cristo satisface nuestra sed de plenitud. Él satisface nuestro anhelo de conocer a Dios. Eso es lo que necesitamos. Hay una serie de preguntas y respuestas denominada como Catecismo de Heidelberg,
y que hace una pregunta y después hay una respuesta. Y les voy a leer esto. Dice, ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Y la respuesta es esta, que no soy mío, sino que pertenezco en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte, a mi fiel Salvador Jesucristo. Él ha pagado por completo todos mis pecados con su preciosa sangre y me ha liberado de la tiranía del diablo. Él también vela por mí de manera que ni aun un cabello puede caer de mi cabeza sin su voluntad. De hecho, todas las cosas cooperan para mi salvación, porque le pertenezco a Él. Cristo, por su Espíritu Santo, me asegura la vida eterna y me hace estar dispuesto y listo de todo corazón desde ahora para vivir para Él. A esta altura, tengo que preguntar algunas cosas. ¿Qué estás necesitando? ¿Qué necesitas para encontrar la satisfacción plena? Hermano, está bien que quieras mejorar tu casa, avanzar, eso es sabio. Pero ¿estás buscando en una casa lo que solo Jehová puede darte? Está bien que quieras crecer en tus trabajos, en tus ingresos y demás cosas, pero ¿buscas en un ingreso material la satisfacción de tu alma? Es bueno tener un título, ser profesional, pero ¿crees que la realización de esa meta te va a sentir realizado? Capaz buscas algo legítimo como formar una familia, y claro, eso es buenísimo, responde al diseño de Dios, ¿no? Pero ¿pensás que eso va a traer la satisfacción que hoy no estás encontrando en tu Salvador? Quizá me decís, bueno, me falta salud. Si solo tuviese un poco de salud, estaría en paz, ¿no? Pero estás anhelando y aferrándote a algo inestable en un mundo inestable. No está mal desear buena salud, ir al médico, cuidar el cuerpo. Pero vos pensás que teniendo eso, ¿crees que vas a estar satisfecho? No es así. Quizá lo único que pensás para tener una vida tranquila y una vida llena es ver el bien de tus hijos, ¿no? Su desarrollo, su logro, su avance, incluso su salud, etc. Pero ¿qué pasa si pierdes eso? Y eso es tremendo. ¿Qué pasa si perdés todas esas cosas? Si Cristo no llena tu vida, nada lo va a hacer. Si Jehová no es tu pastor, todo te va a faltar en esta vida. Podemos decir como David, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Debido a que Él, Señor, es mi pastor, nada me va a faltar. O sea, si lo tengo a Él, lo tengo todo y no necesito nada. Él es mío. Así que tengo todo lo que necesito. O sea, en otras palabras, podrías perderlo todo, pero a su vez no te va a faltar nada, porque posees a Dios. Jean Ebleon dijo alguna vez, y le cito, no es tonto el que entrega lo que no puede retener para abrazar lo que nunca va a perder. ¿Entendió que Jehová era su pastor? ¿Eso es una realidad en nosotros, hermanos? Entonces, si Jehová es nuestro pastor y esto es una realidad en nosotros, déjame preguntarte, ¿por qué estás tan desanimado? ¿Por qué hay tanto temor? ¿Por qué corremos por cosas que supuestamente entendemos que no van a llenar nuestro corazón? Y al mismo tiempo dejamos y descuidamos las cosas importantes que sí van a llenar nuestro corazón, como la guía de Cristo en nuestra vida, como la oración, la meditación en su palabra, la vida de la iglesia. ¿Qué pasa en nuestro corazón, hermanos? Decimos, Jehová es mi pastor, pero a su vez parece que nos faltan un montón de cosas. ¿Qué más tiene que hacer Dios para demostrarnos que su gracia es suficiente para llenar nuestra vida? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero ¿qué pasa si son quitadas esas cosas que hoy están disputando el trono de Dios en mi corazón? ¿Qué pasa si pierdo las cosas o las personas que estoy amando más que a Dios? ¿Dónde voy a quedar? ¿Cuál va a ser mi esperanza?
¿En dónde voy a encontrar consuelo? ¿A quién vas a ir, hermano querido? Esto es muy fuerte, hermanos. Nos aterra pensar en esto. Claro, la intención del salmista es traernos confianza y lo hace siempre y cuando el pastor, que es Jehová, dirija nuestras vidas. Y no digo que atravesar situaciones difíciles o pérdidas de un ser querido nos va a dar igual y que no tiene que haber lágrimas, dolor. Lo que estoy diciendo es que si Jehová es tu pastor, te va a dar la gracia suficiente para que enfrentes cada situación que tengas que enfrentar. Él saciará tu vida, pero debemos reconocer su grandeza y su cercanía. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Decir eso no es simplemente decir una palabra o una frase armada que queda bien. Tenés que creer en eso desde ahora. Tenemos que creer en esa declaración, hermanos, porque de eso se trata todo el Salmo en primer lugar y de eso se trata nuestra vida. Jehová es mi pastor. Y podríamos decir, aunque me falten todas las cosas legítimas en esta vida y aún las que más amo, puedo decir que nada me faltará. ¿Por qué? Porque la naturaleza de su ser me da contentamiento. Solamente teniéndole a Él es que mi vida tiene sentido. Así que puedo anhelar un montón de cosas en esta vida, pero las pongo en su lugar correcto, porque Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si hoy nos damos cuenta que no estamos buscando la guía de nuestro pastor como deberíamos, si estamos cargados con distracciones, si estamos dando nuestro tiempo y energía a lo vano y no al Señor como Él lo merece, entonces toma un tiempo en esta mañana. Pedile perdón. Arrepentite de vivir una vida centrada en vos mismo, de creerte autosuficiente, independiente. Él es Dios, vos no sos Dios. De inclinarte a tantas veces al individualismo, ¿no? Hermanos, es hora de volver en sí y que esta declaración nos lleve al arrepentimiento, en donde le damos la espalda al yo y confesamos cuánto necesitamos que Dios gobierne y satisfaga nuestra vida. Todos muchas veces luchamos con cosas que si tendría esto, o si esto se solucionaría, o si esta persona cambiaría, o si las circunstancias fueran otras. ¡Qué bien que estaría! ¿Cuánto avanzaría? Eso es una mentira que nuestra autocompasión nos hace creer. Nosotros tenemos lo más grande de todo este universo. Poseemos a Dios. Tenemos a Dios en nuestro corazón. Si Jehová es nuestro pastor, ¿qué nos va a faltar? Nada nos va a faltar. Claro, esto trae temor, ¿no? Porque esto después tiene que ser probado. En tu vida y en mi vida. Esto tiene que ser probado. Porque la prueba es lo que va a exponer realmente si esto está solamente en la teoría o si es parte de mi vida esto, ¿no? ¿Y cómo lo puedes probar antes de que nos pase algo, ¿no? ¿Cómo lo podemos probar? ¿Qué te satisface? ¿Qué es lo que te da el mayor placer? ¿Cuáles son las búsquedas más constantes que tenés? ¿Qué es lo que más amás? Eso va a poner el centro de tu confianza. Eso va a hablar más de quién es tu pastor, quién te guía, la corriente de este mundo, el amor al mundo o Jehová como tu pastor. ¿De qué manera tenemos que renovar nuestra mente y reafirmar la confianza en este gran pastor? Dios quiere dirigir tu vida por completo. ¿En qué áreas de tu vida estás mostrando resistencia a su voluntad? ¿En qué áreas? ¿Cuáles son las consecuencias de no afirmar con tu vida, no solo con tus palabras, que Jehová es tu pastor y nada te va a faltar? ¿Te digo cuáles son las consecuencias? Una vida insatisfecha. Una vida mal vivida. ¿Dónde has estado buscando satisfacción? ¿Dónde buscaste la satisfacción que solo puedes hallar en Jehová? ¿Dónde? A veces vivimos como cosías, ¿no? Cae enfermo porque tiene un accidente y va a preguntar a los dioses falsos. Y se le tiene que decir, ¿no hay Dios en Israel? ¿Acaso no existe Dios? ¿Acaso no hay Dios para que vayas a buscar la satisfacción y la solución de tus problemas en otra parte que no es Dios? Eso responde a quién dirigía su vida. Y no era Jehová. Jehová no era su pastor. Padre, gracias porque tú eres el buen pastor, Señor, el príncipe de los pastores, Señor.
Gracias porque tú eres todo lo que necesitamos, Señor. Aún no tenemos idea, Señor, del todo la profundidad y las implicaciones trascendentes de estas palabras, Señor. Pero aunque sea, queremos gustar, Señor, sumergirnos en la confianza en ti, Señor. Tú eres nuestro pastor, Señor. Y que esa verdad sea consecuente a nuestra satisfacción, a nuestro contentamiento, Señor. Ayúdanos a luchar contra el desánimo, contra el enojo, la amargura, todo lo que desplaza, Señor, la suficiencia de tu persona en nuestra vida, Señor. Padre, que podamos contemplar que el Creador del universo, el autoexistente, se acerca a nosotros como nuestro pastor y nos cuida, Señor, y llena nuestra vida, Señor. Ayúdanos a afirmar esa verdad en nuestro corazón. Gracias, Señor, por este tiempo y que podamos seguir pensando en tu palabra para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén.